Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy daremos un paseo por la historia de los videojuegos y lo que ocurre cuando son llevados al límite. En ese camino nos encontraremos con la vida de una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, un matemático que revolucionó nuestra forma de entender los sistemas complejos y que terminó sus días bordeando el abismo entre la lógica y la locura. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito y Daniela Millavil. En estos días se estrenó la segunda temporada de The Last of Us, una serie que sigue a sus protagonistas, Joel y Ellie, en un mundo post-apocalíptico en el que una pandemia provocada por un hongo convierte a los humanos en criaturas similares a los zombies. Los cuerpos de los infectados deambulan, controlados por el hongo, en busca de nuevos humanos para infectar. En la serie, Joel debe llevar a Ellie, que es inmune al hongo, a través de un peligroso viaje para encontrar una posible cura. La serie explora el vínculo entre los protagonistas mientras se enfrentan tanto a los infectados como a otros sobrevivientes. El éxito de la serie ha sido enorme y para muchos algo sorpresivo. Después de todo, la historia está basada en la trama de un juego de video, y ese hecho me parece muy interesante. Hoy, las tramas de los videojuegos pueden ser tan poderosas, emocionales y complejas que ya no se quedan en las consolas. Se transforman en fenómenos culturales, en series de televisión multipremiadas, en películas, en historias que atrapan a millones, incluso si nunca han tocado un joystick o los modernos controles de las consolas más avanzadas. Los videojuegos han dejado de ser jueguitos para convertirse en narrativas inmersivas, como ocurre con Death Stranding, una obra en la que cada paso, cada paisaje, cada silencio tiene peso dramático. Un juego donde se cruzan actores de cine, música atmosférica, referencias filosóficas y escenarios visualmente alucinantes que parecen salidos de una instalación de arte contemporáneo. Y sin embargo, en medio de toda esa complejidad visual, narrativa y emocional, seguimos volviendo a lo simple, a juegos que no tienen historia, ni actores, ni final, como el Tetris, que con apenas 7 piezas distintas y una pantalla en caída libre, logra todavía atraparnos como si fuera nuevo. Tal vez porque, en su sencillez perfecta, el Tetris sigue desafiando algo profundo dentro de nosotros, el deseo de imponer orden antes de que todo colapse. El Tetris nació en 1984, en plena Guerra Fría, dentro de una oficina del Centro de Computación de la Academia de Ciencias de Moscú. Su creador fue Alexei Pashitnov, un ingeniero soviético que, inspirado por un antiguo juego de fichas geométricas
llamado Pentominos, programó una versión digital simple pero adictiva. El juego se expandió como un virus por las oficinas y laboratorios, y poco después cruzó el telón de acero para convertirse en un fenómeno global. Lo irónico es que Pachitnov no vio un rublo durante años, porque su creación pertenecía legalmente al Estado soviético. Pero el juego, sin narrativa, sin personajes y aparentemente sin final, terminó conquistando al mundo pieza por pieza. El Tetris no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. Desde su creación en 1984, el juego ha vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los videojuegos más populares de la historia. Su versión para la Game Boy fue tan influyente que muchos dicen que el Tetris no solo vendió la consola, sino que prácticamente salvó a Nintendo en Occidente. Fue también un raro ejemplo de un producto soviético que conquistó el mundo capitalista en plena Guerra Fría, y su impacto fue tan profundo que incluso fue incluido en una exhibición del MoMA en Nueva York. En 2023, su historia fue llevada al cine en una película que retrata la increíble batalla por sus derechos entre empresarios, espías y burócratas soviéticos. Y todo eso con apenas 7 piezas y una pantalla vacía que, sorprendentemente, sigue generando noticias. El 21 de diciembre de 2023, un adolescente de Oklahoma llamado Willis Gibson, de apenas 13 años, hizo historia en el mundo de los videojuegos. Conocido en línea como Blue Scotty, se sentó frente a una consola NES de 8 bits, cargó su copia de Tetris clásico y empezó a jugar. Durante más de 38 minutos, Gibson movió piezas a una velocidad casi sobrehumana, utilizando una técnica llamada rolling que requiere una coordinación entre los dedos digna de un neurocirujano, alcanzando un ritmo de juego que se acerca más al jazz experimental que al de un pasatiempo para relajarse. Fue en ese momento, y luego de más de media hora de frenético avance, que llegó al nivel 157. Y en ese momento, la pantalla se congeló. El juego simplemente colapsó. Había alcanzado lo que se conoce como un kill screen, el punto en el que el juego ya no puede sostener su propia estructura, un colapso interno. La consola no fue programada para soportar tanto, y el Tetris se rindió. Hasta ese momento, nadie lo había conseguido. En cuestión de horas, la hazaña de Willis Gibson recorrió el mundo. Portales de noticia, canales de YouTube, foros de videojuegos y perfiles en TikTok contaban lo que había ocurrido. La historia de un joven de 13 años que venció al Tetris. Pero más allá de lo viral, hay algo fascinante en lo que ocurrió. Un sistema lógico, cerrado y muy bien estructurado, como lo es el Tetris, fue llevado más allá de su límite y colapsó. No porque estuviera mal hecho, sino porque, como todo sistema complejo, tiene un punto ciego, un lugar que no puede prever, un borde en el que, si insistes lo suficiente, el orden se transforma en ruido. Y esta no es una rareza moderna, es, de hecho, una historia que viene desde los comienzos mismos de los videojuegos. En 1972, mucho antes de que alguien soñara con apilar piezas multicolores que caen del cielo, apareció un juego primitivo, casi prehistórico: Pong. 2 rectángulos blancos, una pelota cuadrada y una pantalla negra. Nada más. No había narrativa, no había música, no había niveles ocultos ni killscreens. Solo un juego de tenis digital minimalista. Cada partida era un sistema cerrado, predecible. Si hacías lo mismo, pasaba lo mismo, como una ecuación sencilla. Pero el mundo de los videojuegos no se quedó ahí. Vinieron Pac-Man, Mario Bros., Tetris, Zelda, Final Fantasy, y con ellos los mundos se expandieron, los personajes cobraron vida, las decisiones se empezaron a importar y los sistemas se volvieron más y más complejos, y con esa complejidad llegaron inevitablemente los errores. Hoy le decimos bug a cualquier error de programación, a esos fallos inesperados que hacen que un personaje atraviese una pared, que una pantalla se congele o que el juego deje de comportarse como debería. Pero el origen de esa palabra, bug, bicho, no es metafórico, es literal.
Corría el año 1947 y en los laboratorios de la Universidad de Harvard, un grupo de ingenieros trabajaba en una computadora electromecánica llamada Mark II. Era una bestia gigantesca hecha de relés, interruptores, luces y engranajes. Ocupaba una habitación entera y cualquiera podría haber anticipado que escupía fuego, porque la temperatura de la habitación que ocupaba se empinaba por sobre los 40 grados centígrados. En un momento hubo una falla inesperada. Los ingenieros no entendían por qué la computadora se comportaba de forma errática, hasta que alguien encontró al culpable: una polilla atrapada entre los contactos. La extrajeron cuidadosamente, la pegaron con cinta adhesiva en el cuaderno de la bitácora y anotaron: First actual case of a bug being found. El primer bug literal de la historia de la computación. El primer bicho que encontramos. Desde entonces, la palabra quedó, porque al fin y al cabo, un bug es eso: un intruso diminuto que perturba un sistema que parecía ordenado, un pequeño detalle que lo arruina todo. Y en el mundo de los videojuegos, donde los sistemas están en constante interacción con jugadores impredecibles, los bugs no solo son comunes, a veces se convierten en leyenda. Uno de los más célebres ocurrió en 1980, en un juego que hoy es ícono absoluto, el Pac-Man. El objetivo era sencillo: comer todos los puntos del laberinto mientras esquivas a 4 fantasmas de colores. Con cada nivel, el juego se volvía más rápido, más tenso y más exigente. Para la mayoría, llegar al nivel 10 ya era una proeza, pero algunos jugadores obsesivos, pacientes y con reflejos de ninja lograban llegar al nivel 255. Y ahí, si sobrevivías, venía la sorpresa. El nivel 256 colapsaba. La pantalla se partía en dos, el lado izquierdo mostraba el laberinto como siempre, pero el derecho se convertía en un caos visual. Una muralla de símbolos rotos, letras, números y fragmentos gráficos desordenados. Era como si el juego de pronto se deshiciera de su máscara y mostrara las tripas. La razón: una limitación técnica. El contador de niveles del Pac-Man fue programado usando 8 bits, lo que permite representar números hasta el 255. Pero al intentar cargar el nivel 256, el sistema se desbordaba. El programa intentaba leer una dirección de memoria inválida y mostraba lo que encontraba ahí, que era básicamente lo que fuera: basura digital. A ese error se le llamó el kill screen, porque mataba al juego. El personaje ya no podía avanzar, no había forma de ganar, no había forma de jugar. Un fallo que era parte del desafío, pero que se volvía el desafío máximo. Y acá, después de esta historia, viene la pregunta importante: ¿cómo puede pasar esto en un sistema cerrado, programado, tan matemático como un videojuego? ¿Cómo es posible que un conjunto de reglas lógicas produzca caos? ¿Será que, como el Tetris de Willis Gibson, todos los sistemas tienen una grieta esperando ser revelada? Para entender parte de este problema, tenemos que mirar más de cerca, porque los videojuegos, como la matemática, como la lógica y como el pensamiento humano, están hechos de reglas. Y las reglas, aunque parezcan firmes, también tienen sus propias trampas. Para entender por qué ocurren cosas como el kill screen de Tetris o el colapso del nivel 256 en el Pac-Man, necesitamos detenernos un momento y pensar de qué están hechos los videojuegos. No hablo evidentemente del plástico ni de los chips. Hablo de algo más abstracto, pero más poderoso: las reglas. Cada videojuego es, en esencia, un sistema de reglas formales. Esas reglas definen cómo se comportan los objetos dentro del juego, qué puede hacer el jugador, qué cosas están permitidas y cuáles no. En Mario Bros, por ejemplo, una regla dice que si tocas un enemigo desde arriba, lo derrotas. Si lo tocas desde el lado, pierdes una vida. En el Tetris, las piezas caen a una velocidad que aumenta con cada nivel. Todo lo que ocurre en la pantalla es el resultado de un conjunto de instrucciones escritas en lenguaje de programación. Y esas instrucciones no son tan distintas a las reglas lógicas o matemáticas. De hecho, son prácticamente lo mismo. Un videojuego, al igual que un sistema formal en lógica o matemática, parte de un conjunto de axiomas y reglas, y todo lo demás se construye a partir de ahí. Ahora bien, en teoría, si el sistema está bien diseñado, todo debería funcionar. No debería haber bugs,
No debería haber kill screens, no debería haber caos. Pero lo hay. ¿Por qué? Porque los sistemas formales tienen límites. Y esto no es solo una observación empírica que nace de ver cómo se congelan los videojuegos. Es una verdad matemática, demostrada en una de las ideas más profundas y al mismo tiempo perturbadoras del siglo XX. Una idea que nos obliga a repasar la vida de un hombre que rompió a las matemáticas y, de paso, miró al abismo de la razón. Kurt Gödel nació el 28 de abril de 1906 en la ciudad de Brno, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Su familia era acomodada, culta, con un padre empresario textil y una madre muy interesada en la música. Desde niño, Gödel fue una mente inquieta. No hablaba solo con soltura, preguntaba sin parar. En su casa, de hecho, lo apodaban Barum, el pequeño señor ¿por qué? Una especie de niño preguntón que no aceptaba respuestas superficiales. Si algo no le calzaba, seguía preguntando. En su adolescencia, cuando el Imperio Austrohúngaro colapsó tras la Primera Guerra Mundial, Gödel, que se había criado hablando alemán, quedó oficialmente como ciudadano checoslovaco, aunque él siempre se sintió culturalmente austriaco. Este detalle, que parece menor, pesaría más adelante en su vida, cuando la política europea se volvió más oscura. En 1924 ingresó a la Universidad de Viena y al principio no estaba muy seguro de qué estudiar. Dudó entre física y matemáticas, pero pronto se inclinó por la lógica. Allí cayó bajo la influencia del Círculo de Viena, un grupo de filósofos y científicos fascinados por la lógica formal, el lenguaje y la ciencia. En ese ambiente hiperracional, Gödel encontró una comunidad estimulante, pero también empezó a alejarse de sus ideas centrales, el empirismo extremo y la idea de que todo el conocimiento podía reducirse a frases verificables. Mientras sus compañeros discutían sobre el lenguaje, Gödel se sumergía cada vez más en las estructuras profundas del pensamiento lógico, y fue así como en 1930, con apenas 24 años, escribió una tesis doctoral que contenía una de las ideas más revolucionarias del siglo XX, el teorema de incompletitud. Durante siglos, los matemáticos soñaron con construir un sistema perfecto, un conjunto de reglas y principios tan claros y rigurosos que permitieran en teoría demostrar cualquier verdad matemática. La idea era ambiciosa, pero tenía una base lógica. Si uno tiene un buen conjunto de axiomas o reglas y un método para combinarlos, entonces debería poder, con suficiente paciencia, deducir cualquier resultado verdadero en matemáticas. Ese era el sueño del matemático David Hilbert a comienzos del siglo XX, un sistema completo, consistente y en el que todos los problemas pueden resolverse de manera concluyente. Un gran avance en este punto fue la publicación entre 1910 y 1913 del Principia Mathematica, un colosal trabajo que permitió acercarse al sueño de deducir la mayor parte de los conocimientos matemáticos de la época a partir de un conjunto de principios o axiomas limitados. Aún quedaba por resolver si los axiomas en los que se basaban los Principia Mathematica podían conducir a contradicciones, y si, como consecuencia, existían afirmaciones matemáticas que no podían ser ni demostradas verdaderas ni refutadas dentro de ese mismo sistema. Como sea, durante la primera mitad del siglo XX, las matemáticas parecían estar encaminadas a este gran logro. Pero ese sueño se rompió en 1000 pedazos en 1931, cuando Kurt Gödel publicó un artículo que cambiaría para siempre la historia del pensamiento lógico. En ese texto, derivado de su tesis doctoral publicada un año antes, Gödel demostró algo profundamente inquietante. No importa cuán cuidadosos seamos al construir un sistema matemático, siempre habrá verdades dentro de ese sistema que no podrán ser demostradas usando las reglas del mismo sistema. Eso es, en esencia, el primer teorema de incompletitud de Gödel. En cualquier sistema matemático suficientemente potente, existirán proposiciones que son verdaderas, pero que no se pueden demostrar dentro del propio sistema. Imaginen que las matemáticas fueran como un gran juego de ajedrez con reglas precisas. Gödel nos dice que, incluso si conocemos todas las reglas del juego, habrá jugadas o situaciones cuya validez
no podremos probar solo con esas reglas. Tendremos que mirar desde fuera del sistema, usar otra lógica u otro marco para entenderlas. Es decir, el sistema es incompleto. Siempre hay algo que se le escapa. Y su segundo teorema es aún más brutal. Dice que ningún sistema así puede demostrar su propia consistencia. En otras palabras, no hay forma de garantizar desde dentro del sistema que las reglas no se contradicen. Como si un videojuego nunca pudiera saber con certeza si va a romperse en el nivel 157. Gödel lo hizo usando una técnica elegante y endemoniadamente astuta. Encontró una forma de que una afirmación hablara sobre sí misma, una especie de mensaje oculto dentro del lenguaje de la lógica que decía algo así como: esta afirmación no puede ser demostrada dentro de este sistema. Si el sistema la podía demostrar, la afirmación se volvía falsa. Si no podía, era verdadera, pero eso generaba un bucle, un espejo infinito, como una línea de código que se revisa a sí misma y el sistema se cuelga. Y eso nos devuelve a los videojuegos. Porque cuando un juego se rompe al alcanzar un nivel demasiado alto, no siempre es por un error de cálculo o un olvido del programador. A veces es síntoma de algo más profundo, la incapacidad de un sistema para prever todos los posibles caminos que se pueden recorrer dentro de sus propias reglas. Eso es lo que hizo básicamente Willis Gibson con el Tetris. Lo llevó hasta ese borde donde el sistema pierde el control, donde el orden se transforma en caos, donde el código se asoma al abismo de su propia incompletitud. Y eso es lo que hizo Gödel con la lógica, solo que en vez de un joystick usó símbolos, y en vez de una pantalla usó el universo entero del pensamiento racional. Cuando uno trata de imaginar lo que hizo Gödel, cuando intenta visualizar una afirmación lógica que se observa a sí misma y declara que no puede ser demostrada, lo más probable es que la mente empiece a hacer cortocircuito. El mundo académico quedó pasmado. El trabajo de Gödel mostraba con precisión matemática que ningún sistema axiomático suficientemente complejo podía ser a la vez completo y consistente. Esto echaba por tierra el sueño de David Hilbert y otros grandes matemáticos de la época, que buscaban una base sólida y definitiva para todas las matemáticas, una especie de teoría del todo. Gödel demostró que eso era imposible. Siempre habría verdades que el sistema no podría demostrar desde adentro. El impacto fue profundo. Albert Einstein, ya en Princeton, leyó el trabajo y quedó fascinado. John von Neumann, otro gigante de la época, fue de los primeros en comprender completamente la magnitud del descubrimiento. Y Gödel, aún joven y reservado, fue catapultado a la fama académica. Pero la historia del mundo no se detiene por ningún teorema, por profundo que sea. A medida que avanzaban los años 30, Europa se volvía cada vez más peligrosa. El ascenso del nazismo puso en riesgo la vida de muchos científicos, y aunque Gödel no era judío, su círculo en Viena era progresista y sospechoso para el régimen. Además, hay que considerar que su trabajo tenía un carácter abstracto que no encajaba con el pensamiento autoritario y antiintelectual que empezaba a imponerse. En 1940 decidió emigrar a Estados Unidos. La historia de su escape es casi una novela. Gödel y su esposa Adele tomaron un tren desde Viena hasta Vladivostok, cruzaron la Unión Soviética, navegaron por el Pacífico hasta llegar a San Francisco y desde allí viajaron a Princeton, New Jersey. Fue un viaje largo, complejo y cuidadosamente planificado, como los pensamientos de Gödel. En Princeton encontró un nuevo hogar. Fue contratado por el Institute for Advanced Study, donde ya trabajaban algunos de los mayores cerebros del mundo, incluido su admirador más notorio, Albert Einstein. Ambos eran profundamente distintos en personalidad, Einstein más cálido, Gödel más retraído, pero compartían una pasión por las ideas profundas y las largas caminatas. Todos los días salían a pasear juntos por el campus de Princeton, hablando de física, lógica, filosofía y el tiempo, tanto el atmosférico como el metafísico. Gödel, de hecho, no dejó de producir ideas brillantes. Uno de sus trabajos menos conocidos, pero igualmente fascinante, fue una solución a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, en la que el universo permitía viajes en el tiempo. Sí, Gödel, el lógico,
Mostró que las leyes de Einstein admitían una geometría del espacio-tiempo en la que era posible volver al pasado. Einstein, que no era particularmente entusiasta de los viajes temporales, quedó desconcertado, pero no pudo refutarlo. A lo largo de los años, Gödel siguió profundizando en lógica, filosofía y teología. Se interesó en la metafísica y trató de formalizar una prueba lógica de la existencia de Dios, conocida hoy como la versión moderna del argumento ontológico de Gödel. Es un texto denso, casi críptico, que combina símbolos lógicos con teología pura y que muestra que su interés por lo absoluto y lo trascendental no se agotaba en las matemáticas. Era, sin duda, un hombre que vivía en el nivel más abstracto de la realidad, como si todo lo que lo rodeaba fuera una estructura lógica, una que a veces decía cosas que no podían demostrarse. Gödel escribió mucho acerca de sus ideas, pero poco se sabe acerca de cómo se sentía con esas ideas, qué emociones le generaban. Y claro, como decía el escritor y filósofo británico Gilbert Chesterton, la imaginación no engendra la locura. Lo que exactamente engendra la locura es la razón. Los poetas no se vuelven locos, los matemáticos sí. Con el paso del tiempo, la brillantez de Gödel comenzó a convivir, cada vez más intensamente, con una fragilidad mental creciente. Lo que en su juventud se manifestaba como timidez extrema o una sensibilidad particular, con los años se transformó en episodios de paranoia, hipocondría y ansiedad profunda. Vivía obsesionado con su salud, tenía un miedo irracional a ser envenenado, revisaba obsesivamente sus alimentos, sus medicamentos y sus hábitos. Y aunque seguía siendo intelectualmente brillante, su mundo interior comenzaba a cerrarse como una trampa, y su mente se desmoronaba. Uno de los episodios más conocidos de esta etapa ocurrió en 1947, cuando decidió, como tantos inmigrantes en Estados Unidos, solicitar la ciudadanía estadounidense. Era un trámite administrativo sencillo, al menos en aquella época, pero la verdad es que con Gödel nada era simple. Para prepararse, estudió la Constitución de Estados Unidos con el mismo rigor con que había estudiado los principios de matemática de Russell y Whitehead, y entonces descubrió algo que lo inquietó profundamente. Según su análisis lógico, había una forma en que el sistema legal estadounidense podía ser interpretado para transformarse legalmente en una dictadura, una especie de bug constitucional. Cuando se lo contó a sus amigos, ellos intentaron tranquilizarlo y le dijeron que se olvidara de aquello. Uno de ellos era Albert Einstein, quien junto al economista Oscar Morgenstern eran sus testigos en el proceso y lo acompañaron a la entrevista. Pero evidentemente, nada detuvo al señor Porqué. Durante la ceremonia, el juez, que conocía la fama de Gödel, le preguntó de forma amistosa si creía que en Estados Unidos podía ocurrir algo similar a lo que había pasado en Alemania con los nazis. Era una invitación al ritual patriótico, una pregunta con respuesta esperada. Pero Gödel no jugaba a esos juegos. Respondió que sí, que no solo podía pasar, sino que había descubierto un vacío en la Constitución que lo hacía posible, y estaba dispuesto a explicarlo en detalle. Einstein y Morgenstern lo interrumpieron como quien lanza un salvavidas. El juez, por suerte, sonrió. Sabía con quién estaba hablando y dejó pasar el episodio. Gödel se convirtió en ciudadano estadounidense, aunque ya era evidente que su lógica implacable se aplicaba absolutamente a todos los aspectos de su vida. En los años siguientes, sus miedos crecieron. Su mundo se volvió cada vez más pequeño. Ya no comía nada que no hubiera sido preparado por su esposa, su compañera leal y su cuidadora, Adele. El final llegó de manera brutal, cuando en medio de toda esta fragilidad, Adele fue hospitalizada por una enfermedad. Aislado del mundo y paranoico, Gödel dejó de comer por miedo a ser envenenado. Su cuerpo, que siempre había albergado una mente monumental, comenzó a apagarse lentamente. Kurt Gödel, una de las mentes más brillantes de la historia, murió el 14 de enero de 1978. Para esa fecha, pesaba apenas un poco más de 30 kilogramos. Su certificado de defunción dice inanición autoinfligida.
Un hombre que pasó su vida demostrándole al mundo los límites de la razón, terminó atrapado en el borde más oscuro de su propia mente. Su legado sigue ahí, intacto, en cada sistema formal que duda de sí mismo, en cada videojuego que colapsa cuando se le exige demasiado, en cada espejo que se mira en otro espejo, en cada bucle imposible, en cada afirmación verdadera que nadie puede demostrar. Kurt Gödel no solo descubrió una verdad profunda sobre la lógica, descubrió algo fundamental sobre la condición humana, que incluso las estructuras más perfectas esconden una grieta, que el conocimiento tiene bordes, que todo juego tiene un bug, que hay cosas que, por más verdaderas que sean, no se pueden probar desde adentro. Y quizás por eso jugamos. Por eso seguimos avanzando niveles. Por eso, como Willis Gibson frente al Tetris, no dejamos de empujar los sistemas hasta el límite. Porque ahí, justo ahí, en el borde del colapso, a veces aparece la belleza. Y así, hemos llegado al final de este apasionante episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo Fede y Pola, la familia Calenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca Ibanya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.